Buenas tardes, bienvenidos. La Secretaría General de Gobierno, licenciado Gerardo Vargas Landeros, el Sistema DIF-AOME, Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia, Instituto Municipal de Arte y Cultura y el Centro de Innovación y Educación tienen el honor de presentar a la doctora Rosa Inés Floriano Carrera con la conferencia Cultura de Paz en el Ambiente Familiar. Bienvenidos todos. Nos acompaña la comisionada de la Secretaría General de Gobierno, licenciada Gabriela Rodríguez, quien dará la explicación de motivos. Adelante. Muy buenas noches. Es un gusto que nos acompañen hoy, que para nosotros es una gran oportunidad de escuchar sobre la construcción de la paz, que es una tarea compleja de largo plazo que nos concierne a todos y cada uno de los ciudadanos. La Secretaría General de Gobierno, con el licenciado Gerardo Vargas Landeros, ha invitado a la doctora Rosa Inés Floriano para que con su experiencia en los procesos del caso Colombia, donde ha reunido a la sociedad civil, asociaciones organizadas, empresarios, instituciones públicas y privadas, nos comparta lecciones aprendidas y desafíos que arrojen ideas sobre lo que podemos hacer como sociedad mexicana en la tarea de transformar la actual realidad de violencia e inseguridad que estamos viviendo. En esta conferencia le hemos pedido a la doctora Rosa Inés hacer énfasis en la tarea de la construcción de la paz desde el ámbito familiar. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Bien, ahora me permito leer un breve resumen de nuestra conferencista, la doctora Rosa Inés Floriano Carrera. Estudió Administración Pública, es especialista en Gestión Social para el Desarrollo, tiene maestría en Cooperación Técnica Internacional, es especialista en Doctrina Social de la Iglesia y ha dedicado sus últimos años al estudio y profundización de la construcción de la paz y la transformación social de conflictos desde la Iglesia. Forma parte del equipo latinoamericano y del Caribe de Paz y Derechos Humanos, también del equipo de gestión de conocimiento académico para la construcción de la paz y de la seguridad ciudadana de la Red de Universidades Jesuitas, asimismo de la Red Latinoamericana del Pensamiento Social de la Iglesia. Representa a América Latina en el Consejo Asesor Pontificio, Consejo de Justicia y Paz en el Vaticano. Ha representado a la Red de Cáritas Internacionales en Asambleas General de la ONU, para defensa de los derechos de la familia en contexto de conflicto y post-conflicto en Ginebra, Suiza. En los últimos 3 años ha estado acompañando desde Cáritas Mexicana a los estados de Guerrero y Michoacán en programa de atención integral de víctimas y la formación de agentes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Rosa Inés Floriano Carrera. Bienvenida. Bien, bueno, pero me da muchísimo gusto que haya tenido tan buena acogida la convocatoria. Eso significa que es un tema que a muchos en Los Mochis preocupa, inquieta. Y eso es, para mí, el rostro concreto de la esperanza. Pues no me voy a presentar más allá de todo lo que han dicho, pero yo lo que les vengo a compartir no es justamente todo lo aprendido en la academia ni en los empleos, sino realmente lo que me han enseñado muchas de las comunidades colombianas que han tenido que sacar fuerza para construir la paz en medio del fuego cruzado. Mi trabajo los últimos 16 años en la iglesia en Colombia, la conferencia episcopal, ha sido justamente acompañar procesos de las comunidades que se declararon en resistencia y que no quisieron comprometerse en el conflicto histórico que hemos afrontado como país.
Y estas comunidades han sido para mí la verdadera escuela, muchísimo más que lo que he aprendido en la universidad, en la academia y de lo que he aprendido pues en una oficina. Entonces realmente mi propósito es compartir sobre lo concreto de una experiencia, compartir con ustedes lecciones aprendidas. Siempre digo lo mismo, la paz no tiene recetas, así que yo no vengo a compartir una receta puntual, sino más bien algunas lecciones aprendidas que seguramente a ustedes les van a dar muchas luces sobre cómo pueden emprender, cómo pueden fortalecer lo que ya están haciendo, porque yo sí veo signos esperanzadores en México frente a la construcción de la paz, aún cuando afrontan una crisis humanitaria realmente muy compleja. Como les decía, la construcción de la paz es un campo muy amplio y por eso es importante poner una lente desde donde ver la construcción de la paz para poder pues centrarse en algo y aterrizar un discurso que se puede quedar muy elevado. Y bueno, me dieron una pista interesante cuando me pidieron esta conferencia en particular, y es desde el ambiente familiar, desde el ámbito familiar, cómo empezar a construir la paz en México. Y eso, pues como punto de partida de un ciclo de distintos espacios que vamos a tener aquí en Los Mochis, me parece fundamental, me parece maravilloso. Así es que en este breve espacio lo que quiero es poner esa lente desde el ámbito familiar, cuál es el aporte que estamos llamados a hacer a la construcción de la paz de todo un país desde el ambiente familiar. Pero no me gusta empezar así como una conferencia distante y donde la profesora se para enfrente y simplemente habla y habla. También para mí es importante saber a quién le estoy hablando. Y por eso, aunque no hay tiempo para que nos presentemos, por lo menos me gustaría saber de qué ámbitos vienen todos los que están aquí y las que están aquí. Y por eso quiero hacer algunas preguntas y ustedes levantan la mano. Quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí y las que están aquí son padres y madres de familia? Levanten la mano, por favor. Muy bien, casi todos. ¿Cuántos de los que están aquí son docentes, educadores? Muy bien. ¿Cuántos son empresarios? Muy bien. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Todos, eso sí. Muy bien. ¿Cuántas personas de organizaciones religiosas o movimientos apostólicos o de distintas denominaciones de fe están aquí? Muy bien. Bueno, agricultores. Ok. Amas de casa. Todas. Casi todas. Muy bien. Bueno, no, es también importante para poder entender, aunque vamos a hablar del ambiente familiar, cómo podemos ir todos viendo un aporte muy concreto. Bien, voy a empezar ambientando esta conferencia con un video. Es un video al que ustedes tienen acceso fácilmente en YouTube. De hecho, que ustedes lo ven ahí, vean, lo han pirateado en México. Lo han pirateado en México. Pero es un video de una entrevista que le hace un periodista español a un sicario colombiano. El niño se llama Felipe. Y realmente, más allá de hacer pues un espacio amarillista y de conmoverlos hasta el extremo, lo que quiero con esto es que de la mano de este niño sicario nos ubiquemos en el centro, en el meollo de esta conferencia, ¿sí? Vamos a escuchar, como es un léxico muy paisa. ¿Ustedes conocen a los paisas colombianos? Bueno, como es un léxico muy paisa, muchas palabras de los paisas no se entienden, por eso abajo están letras para que lo sigan. No es porque hablemos en otro idioma, sino que es todo un léxico bien particular.
el del mundo paisa. Entonces vamos a ir siguiendo las letras, aunque yo después voy a corregir algunas porque no las entendieron bien los mexicanos que plagiaron el video. Pero vamos a verlo. Cantamos. Felipe no tarda en llegar. ¿Y quieres taparte? ¿No quieres taparte? Quiero que la mamá sepa. Ah, ¿quieres que tu mamá sepa? Llevo 3 años sin ver a mi hija. ¿Y por qué no puedes? Por muchas cosas. Por muchas cosas. Una suposición, si usted estuviera en el lugar mío, se entendería cómo soy yo, por qué me volví así, por qué me echaron de la casa, por qué mi hermanito está en la cárcel, por muchas cosas, si usted estuviera en el lugar. Pero a pesar de todo, yo me siento un hombre, voy a seguir pidiendo, solo me dan ganas de llorar porque a la vez me siento como si fuera un asesino ya tan pequeño. Yo no tengo la suficiente edad para estar en esas cosas. Yo quisiera empezar una nueva vida, no ser el mismo. Si el que nadie diga, vea, ese fue el que me robó, que vamos a matarlo, que no esté por ahí y que no le hagan disparos a uno. Sí. Es que estoy seco. Felipe, ¿tú has matado por dinero? Pues yo que le voy a decir mentiras, sí. ¿Cuánto te pagaron? 350. Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar? ¿Cómo lo supe? Porque me dieron foto y todo, me dieron datos, me dieron dirección de la casa. Matar no es tan fácil porque a más de uno le tiembla la mano. Sí, eso tiene que ser una persona que sigue, que sea mierdera y que tenga el corazón como de piedra, mejor dicho, que eso le apunte así como le apunté. ¿Y tú tienes el corazón de piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo ni tan de piedra, porque a mí cuando me la cometen, más de uno la he perdonado. La droga lo lleva a un mal camino, porque si uno no tiene la droga, uno no se desespera, y hasta que no la consuma, uno no queda tranquilo, ¿sí ve? Hasta que uno no la consuma, uno no queda tranquilo. Y uno va decidido a todo, a robar, a matar, a lo que se venga. Me mataron una hermanita. Que por eso es que yo soy así más que todo, por el rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron a mí si yo era el que veía las cosas? Felipe, ¿cuántos años tenía tu hermano? Estaba chiquitica, tenía 2 meses. 2 meses. Felipe, ¿quieres que paremos? ¿Quieres que paremos? ¿No? ¿Estás seguro? Mi hermanita tenía 2 meses. Entonces me metieron a la casa. Ella, mi mamá ya dejó a mis hermanitas en llave. Yo no tenía por dónde salirme. Entonces yo desbaraté un pedazo de la casa con una varilla esas de hierro. La tumbé. Entonces para llegar a sacar a mis hermanitos ese piro indignado, ploma. Mi hermanita está en la cama y no me dio tiempo de cogerla. Cuando ella le iba a coger, yo la cogí, sangraba. Y me dio rabia, sí, me dio rabia. Y yo empecé a odiarles plomo también. Y ahí fue que empezó los rencores contra todo el mundo. ¿Hace tiempo que no juegas? Nunca volví a jugar. ¿Cuándo dejaste de jugar? A los 9 años. Si a mí me dedicara tiempo a alguien, hasta de pronto no cambiaría. Porque a uno nadie le dedica tiempo, sí es tiempo. Mi mamá cuántas veces le dije, madre, que me dé tiempo, madre. Ayúdeme con las tareas, madre, ayúdeme. ¿Hace cuánto que no la ves? Yo, hace como 3 años.
¿Y qué te gustaría decirle? No, nada, que no sea tan rencorosa. Que no sea tan rencorosa y que no se desquite con mis hermanitos. Que si tiene muchas ganas de pelear, que pelee con otro, pero ¿por qué con los propios hijos? ¿Por qué? Salimos de casa de Tato en silencio, un silencio que no admite interrupciones, solo preguntas calladas, incómodas. Esperábamos a un niño sicario, a un asesino sin sentimientos, y nos hemos encontrado con que ese asesino echa de menos a su mamá. Si usted estuviera en mi lugar, me ha dicho Felipe, entendería cómo soy. Hemos visto en estos breves minutos la historia que se repite por lo menos en unos 6.000 niños colombianos. Que yo estoy segura que esa cifra, si no ya pasó por ahí, es la cifra que puede estar viviendo, por lo menos entre jóvenes adolescentes, México. Obviamente son más habitantes y no podemos comparar porque en proporción de habitantes pues no es igual, pero a donde quiero llegar con este video es justamente con la reflexión. La historia de Tato, o de Felipe como es su verdadero nombre, es la historia que nos ayuda a entender que eso que la sociedad nos ayuda a enfrascar en categorías para poder contar la historia a través de cifras sería lo que encajaría en el perfil de un victimario, ¿no? Tato sería un victimario por el que muchos ciudadanos que no son capaces de ver el drama que hay detrás de la vida de un victimario solamente están pensando en su propia seguridad, en su propio miedo y en el riesgo que eso genera para sus propios bienes, su comodidad. Y que esos victimarios son los que no deberían existir. Y entonces la exigencia y el reclamo hacia los gobiernos es: seguridades, hagan más cárceles para reciclar todo ese sobrante que nos sirve a la sociedad. O contratemos mercenarios para que hagan las mal llamadas limpiezas sociales, para que limpien nuestros queridos territorios de toda esa escoria humana. La vida de Tato nos muestra, es una bofetada para la sociedad, porque lo que fundamentalmente nos muestra es que detrás de todo victimario, eso que la sociedad enfrasca en la categoría de victimario, antes hay que reconocer una víctima que está clamando por ser reconocida como víctima. Esa es la tragedia de la espiral de la violencia. Toda víctima que no logra, porque no tiene capacidades, porque no logra superar, porque no encuentra justicia, toda víctima se encuentra siempre ante esa disyuntiva: ¿qué camino tomar? ¿Dedico mi vida para que otros no sufran lo que yo tuve que sufrir? Es decir, dedico mi vida para que este país alguna vez encuentre la paz. O las víctimas que dicen: estos que me hicieron daño tienen que morir. Y entonces, como no hay un Estado que sirva, como no hay una fuerza pública honesta, transparente que me defienda, yo tomo la justicia por mis propias manos. Es decir, la víctima siempre se encuentra ante esa encrucijada. ¿Qué camino toma? O la vía de la paz o la vía de la violencia. Lo que yo les puedo decir en los años que tengo de vida en contacto con escenarios de violencia
es que detrás de toda historia, de todo victimario, por sangrón que haya sido, por inhumano, por indolente, por asesino que haya sido, hay la historia como la de Pipe, una víctima que no tuvo los recursos humanos para enfrentar su situación y poderla superar y hacerse sobreviviente de la violencia. Son víctimas que arrastran su condición de víctimas y que siguen huyendo, pero que fundamentalmente los persigue esa historia que no pudieron sanar, esa memoria que los sigue acorralando. Recuerden las palabras de Tato cuando dice, desde entonces, ¿desde cuándo? Desde cuando le mataron a su hermanita. Desde entonces yo empecé a hacer todo esto. Desde entonces yo empecé con todo este rencor contra todo el mundo. Ya él no puede distinguir porque para él todo el mundo es una amenaza. Y ahora está entrampado en esa suerte, o matar o morir. ¿Qué es lo que hace la diferencia en que una persona que ha sido víctima de la violencia tome el camino de la paz, sea resiliente, se recupere, o tome el camino de la violencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Quién tiene más recursos? ¿Y dónde encuentran esos recursos? En la familia. A ese punto quería llegar. Yo empecé haciendo preguntas aquí en qué roles nos movemos, pero si yo preguntara entre ustedes, levante la mano, ¿quién de alguna manera ha sido tocada por la violencia y la inseguridad de México? Levante la mano. De alguna manera, soborno, secuestro, ¿quién en carne propia o algún ser querido ha sido tocado por la violencia de este país? Todos, ¿sí? Y mientras más van a pasar los años, seremos generaciones de víctimas. Pero es en la familia donde está el recurso para enfrentar, tramitar y superar aún esas situaciones límites. Y si estamos hablando de la familia como el escenario desde donde estamos proponiendo cómo construir la paz, pues el asunto se hace mucho más grueso, más complejo, por una simple razón. La violencia es el fruto de las rupturas sociales, pero de rupturas, ¿sí? Es el producto de un conflicto, de una situación conflictiva, que se degrada a tal punto que se recurre a la violencia. Y solamente hay conflicto y hay ruptura donde hay relación. Donde no hay relación, no existe ruptura de nada. ¿Y dónde se aprende las relaciones? ¿Dónde el ser humano vive la primera escuela para hacer relaciones? En la familia. Entonces, no nos vamos a salir de ahí, vamos a ubicarnos un poco en ese escenario. La familia es la escuela primaria, donde el ser humano se hace un ser social. Eso de el ser humano es un ser social, pues lo siento, eso ya no es tanto una realidad, porque las familias hemos ido perdiendo poco a poco el horizonte y estamos haciendo seres humanos máquinas de colgarse títulos, de hacer dinero y de pasarla bueno, pero no de hacerse un ser social. Cada vez más somos generaciones antisociales. Esta primerísima función de la familia, de que sus miembros aprendan a relacionarse y a construir un sistema de relaciones sana, es la que no existe. Y eso es lo que no le da recursos a seres humanos como Felipe y muchos otros para que puedan afrontar la vida, aún en condiciones de pobreza, aún en condiciones de limitaciones y de adversidad, pero con relaciones sanas. Eso es perfectamente posible.
Y en ese punto es donde quería que nos ubicáramos un poco para decir, esta noche, por lo menos que nos vayamos conscientes de cómo hilar finito en este desafío de la construcción de la paz, en esta tarea. Como cada quien, miren, yo no voy a entrar en el debate de qué familia nos estamos refiriendo, porque si no, entonces empezamos en el debate de que si hoy las familias ya no son las monoparentales, las no sé qué, las no me voy a enredar en eso. Cualquiera que sea el modelo de familia o el referente de familia que los seres humanos tenemos, es el lugar a donde volvemos siempre, ¿sí? Después de tener un contacto abierto con la sociedad, pero a donde nos recogemos para ser nosotros mismos, para vivir la intimidad, para ser lo que realmente somos y no donde tenemos que andar aparentando lo que no somos. Ese lugar donde todos llamamos familia, allí como una escuela de construcción de paz. Allí es donde quiero que pensemos un poco qué significa concretamente en la cotidianidad empezar a forjar una cultura de paz. Empecemos por un ejemplo muy concreto. ¿Cómo eran los juegos tradicionales? Yo sé hablar de los juegos colombianos. Jugábamos a las canicas, jugábamos a las muñecas, jugábamos, nosotros decíamos la comitiva, era cuando nos íbamos en vasijitas de juguete a hacer la comida. La comitiva le decíamos nosotros. ¿Cómo le dicen ustedes? Las comiditas. Bueno, pero también jugábamos al trompo, también así se llama. Pero también jugábamos a las cartas, al parqués, al ajedrez, al dominó. Eran juegos con los que crecimos muchos de los que todavía estamos aquí, ¿cierto? Y muchos de esos juegos se pueden jugar solos. ¿Usted puede jugar parqués yo con yo? No. La regla fundamental de esos juegos era compartir con otros. ¿Es así o no es así? Tenían reglas de juego, que ante todo esas reglas de juego me enseñaban como ser humano a reconocer límites, que para poder funcionar hay unas normas, hay límites. Y por eso, aunque era una lúdica, era un juego, era un esparcimiento, esos espacios eran verdaderos espacios de socialización, porque allí aprendimos relaciones, así sea peleándonos por el que hizo trampa, por el que ganó más, ¿sí? Pero allí aprendimos muchos de nosotros a relacionarnos. Allí aprendimos a reconocer límites. Allí aprendimos que las cosas funcionan cuando hay reglas claras de juego. Y si no, ¿qué pasaba cuando un juego no tenía normas claras? Se armaba una pelotera, ¿cierto? Se armaba un pleito. Sí, todo juego que no tenía reglas claras o que alguno de los jugadores empezaba a cambiar las reglas a su acomodo, eso terminaba en pelea, ¿cierto? Allí aprendimos que así es como toca funcionar. Vamos a este siglo, el desarrollo de la tecnología. Los niños, primero ya no tienen casi un adulto que les enseñe el juego, porque no hay tiempo para eso. Le compra el juego y mire las instrucciones y ve a ver qué hace. Ya no tiene un adulto al lado que le esté explicando. Además, así lo tenga, el niño es el que le tiene que enseñar a jugar el adulto, porque no sabemos cómo funcionan esos aparatos. Entonces los chinos pierden la paciencia rapidísimo. Y la característica de los juegos de hoy es, cada vez se necesita menos del otro. Tenga el aparato y es usted con su mundo virtual. Despersonaliza. Entra uno a las tiendas de los barrios, de las colonias, y encuentra a los niños jugando en las maquinitas. Y si bien le va a uno, se dieron cuenta que alguien entró, pero saludar, el mundo no existe, deja de existir.
El mundo no existe. ¿Por qué? Porque cada vez más se están virtualizando las relaciones. Entonces somos personas con un mundo de relaciones virtuales, donde además ni siquiera existe la presencia física del otro que tiene un imperativo moral. Yo teniendo una persona de frente lo pienso más de una vez para agredirlo, para insultarlo. Pero cuando es por una pantalla, yo me doy el lujo de decirle lo que sea y soy más valiente. ¿Es así o no es así? Eso es lo que ha traído también la virtualidad. Entonces la comprensión de la otredad, del otro, se está perdiendo, se está diluyendo. Y cada vez más, pues la persona es un mundo. Y mientras más autosuficiente sea, porque se puede valer con la ayuda de aparatos, no necesita del otro. Lo que estamos formándonos en estas nuevas generaciones, pues son personas con muchas dificultades para reconocer límites, reconocer normas y reconocer al otro. Y la importancia del otro y de hacer relaciones sanas. Cuando uno habla con chicos que están en pastoral juvenil, en los grupos con los que tenemos contacto, les digo, ¿usted ya tiene claro su proyecto de vida? Sí, yo ya tengo bien claro lo que voy a hacer, lo que quiero ser, y con qué cuento para hacerlo. Mi papi me tiene ya una póliza, tengo la educación garantizada, ya tiene todo absolutamente planeado. Y después empiezo a hacerles en las convivencias un ejercicio muy sencillo. Mañana vamos a tener otro espacio, que es donde vamos a desplayarnos un poco más en el tema relacional. Pero hoy avanzo para los que no puedan estar mañana. Lo primero que les digo a los chicos es: pinten el mapa de sus relaciones. ¿Usted quiere un verdadero proyecto de vida? Véase en ese espejo, en ese mapa de relaciones. Ahí es donde está su proyecto de vida. Dese cuenta dónde están los desafíos, porque hay constantes, hay patrones que empiezan a repetirse entre las relaciones que yo construyo. Y ahí es donde yo tengo que empezar a entender en dónde debo librar las verdaderas batallas para madurar, para crecer y para realizarme como persona y como un ser social. La familia, sin criticar el tipo de familia, pero hoy, atendiendo a estas exigencias de una sociedad absolutamente consumista, pues ha cambiado su rol y ya no es el espacio desde donde la persona aprende las relaciones, sino que es el espacio proveedor. La familia es como el cajero automático, al que yo voy, tomo lo que necesito y me retiro. Es un dispensador, es un proveedor. Y lo peligroso es que nos hemos aprendido muy bien un discurso de valores, que no está mandado a recoger, sigue muy vigente. Pero es que como estamos en un cambio de época, estamos haciendo crisis de sentido. Las palabras nos dicen todo y no dicen nada. Hablamos del valor del respeto, hablamos del valor de la solidaridad, hablamos del amor, hablamos de valores, pero ya las palabras son vasijas vacías, que cada quien las llena del contenido que le conviene. Lo importante es que necesitamos pasar de lo que hemos aprendido aquí en La Razón, en la escuela, en escuelas de padre, y podemos asistir a las 20,000 conferencias que sean, y aprendemos muy bien el discurso de los valores, pero en la práctica no hemos podido conectar la razón con el corazón, y allí decir, ¿eso con qué se come? ¿Cómo en lo concreto de las relaciones cotidianas vivimos el respeto? Y con esto, cuando muchas veces en análisis de realidad con comunidades, entonces la culpa es de los muchachos, es que los muchachos de hoy en día no quieren, es que los muchachos de hoy no piensan, sino es que los jóvenes de hoy en día, les digo, miren, a mí me da esperanzas,
algo de los jóvenes de hoy. Y es que mucha de su actitud aparentemente despreocupada es a la larga una actitud de rechazo a una sociedad de doble moral, que les está pidiendo y que les está diciendo lo que hay que hacer, pero una sociedad que no está en condiciones de dar lo que está pidiendo. Entonces le estamos diciendo al joven, hay que ser transparentes, hay que ser honestos, hay que ser, ¿sí? La transparencia, apenas sale la primera película que me gusta, voy y la pirateo, todo se vale. Le estamos diciendo al muchacho de hoy que no hay que mentir, pero llega el vecino a cobrar la cuenta, dígale que no estoy. Esa incoherencia le dice mucho más al joven de hoy de lo que nos decía antes a las anteriores generaciones. Y eso que pareciera ser como disgusto, desgano, como escepticismo de la juventud, no es tan cierto. Lo que los jóvenes nos están reclamando con esa actitud es coherencia. Coherencia. Entonces, frente a eso, pues yo puedo explayarme con muchos otros principios, pero quiero que nos vayamos con un acuerdo real, muy pragmático, muy puntual. ¿Dónde está la tarea de hacer una nueva cultura de la paz en el ámbito familiar? Recuperen en su hogar la escuela, más que de valores, la escuela de relaciones. Empiece la tarea usted mismo, padre, madre de familia. Empiecen la tarea en familia. Cada quien dibuje sus relaciones en una hojita. ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? ¿Cómo es mi relación con este primer círculo que es el hogar al que yo pertenezco? ¿Cómo es mi relación con el siguiente círculo, mi familia ampliada? Los primos, los que no viven conmigo todos los días, pero son mi familia. ¿Cómo en un siguiente círculo un poco más grande, donde pasamos la mayor parte del tiempo? Algunos en la escuela, otros en el trabajo, y poner nombres, rostros concretos. Y podemos ir mucho más lejos, podemos ir a mi colonia, podemos ir a mi ciudad, podemos llegar a mi país. ¿Cómo es mi relación? Ahí tiene usted todo su proyecto de vida. Y si nos acompañamos como comunidad a revisar ese modelo de relaciones, entonces nos damos cuenta de dónde hemos estado fallando todo este tiempo. La familia es una viva fotocopia del sistema que tanto nosotros cuestionamos. Y tenemos que empezar por reconocer eso. La familia es el vivo retrato del sistema que tanto criticamos. ¿No nos gusta el sistema político? Mire cómo se ejerce la autoridad en su familia. ¿No nos gusta el modelo económico? Mire cómo se vive la economía en su familia. Y nos damos cuenta cómo nosotros, desde ese círculo tan pequeño, reforzamos y perpetuamos. Y ahí es donde tenemos un desafío muy grande, porque resulta que nos hemos engañado mucho tiempo. Ustedes saben que cuando una persona está entrándole a un vicio, lo primero que padece es la negación. Y por eso la condición de todo tratamiento para empezarlo a superar es reconozca y póngale nombre a eso. Porque la negación lleva implícito una palabra que se llama culpa. Encontrar a quién echarle la culpa. Sí, yo me tomo otro trago, pero es culpa de mis amigos o mi esposa que no me comprende. Empezamos a buscar a quién culpar, a quién señalar. Eso es algo que subyace de la negación. Nosotros en la familia tenemos que aprender a reconocer y a ponerle nombre.
No le echemos la culpa solo a los gobiernos. Nada va a cambiar si seguimos en la actitud de buscar simplemente a quien echarle la culpa. No va a haber un cambio real. Por una simple razón. Porque mientras yo estoy culpando, significa que yo me veo por fuera de esa realidad. Yo no soy parte de eso. Como yo no soy parte de eso, la solución no tiene que venir de mi parte. Tiene que venir un Mesías. Entonces, ¿cuánto dura el ciclo de gobierno en México? 6 años. Entonces, cada 6 años estamos esperando un Mesías que va a venir a cambiarlo todo. Y llevamos ¿cuántos siglos esperando eso? Y cada vez la situación peor. Ese no es el orden de la transformación. Ese no es el orden del cambio. Ese no es. Y está demostrado científicamente, todas las teorías de la transformación social tienen ese mismo elemento en común. El cambio empieza por lo pequeño desde adentro, desde la propia casa. Nosotros somos parte de esta realidad y en cierta medida la sostenemos y la perpetuamos. Eso que no nos gusta en el orden social, pues primero veamos en la casa cómo estamos nosotros validando y perpetuando eso. Ese es un primerísimo nivel. Y esa es la primera tarea concreta. Yo insisto, no hay recetas, pero sí hay elementos muy concretos. En Colombia, muchos de los problemas de violencia empezaron a mostrar un giro positivo cuando las generaciones de colombianos jóvenes fuimos asumiendo que aunque nosotros no elegimos la guerra, porque yo por ejemplo nací y cuando yo nací mi país ya estaba en guerra, yo no elegí a un país en guerra, yo no elegí dónde nacer y me tocó nacer en el territorio más conflictivo, en toda la frontera amazónica de Colombia, todo el sector que fue la retaguardia de las FARC por más de 30 años. Y yo tuve que nacer y crecer con el miedo. Se sentía un helicóptero o se oía cualquier ruidito y corra a meterse debajo de las camas. Yo no sabía lo que pasaba, no sabía de política, no sabía de guerrilla, pero sabía que eso era un factor para huir, porque había que protegerse. Ese no es el país que yo quería, pero ahí nací y ahí me tocó vivir. ¿Qué culpa tengo yo? Pero un día entendí, como muchos otros jóvenes colombianos, entendimos que si nosotros no quebrábamos esa espiral, no iban a cambiar las cosas. Y lo que nos tocó fue empezar a reconocer que nosotros, aunque no habíamos elegido esa realidad, empezamos a ser parte de ella. Y empezamos a incubar en nuestros patrones de relacionamiento y a validar la violencia. Aparecía un muerto en la calle, por algo le pasaría, quién sabe en qué andaría metido. Yo ahí no estoy siendo violenta, pero estoy validando la violencia. Y la masacre de hoy desaparece la de ayer. Y ya deja de importarme lo que ocurrió ayer. Entonces, nos vamos dando cuenta que poco a poco se nos va metiendo como en los genes la violencia. Las vamos validando, las vamos aprendiendo. Y todo eso que nos mostró Felipe, el Tato, es una clara evidencia de cómo aprendemos la violencia. Estoy segura que Tato no era una mala persona. Estoy segura que Tato no eligió ser malo. Estoy segura que Tato tuvo que aprender a sobrevivir en un mundo violento. Y por esa razón, pues tenemos que hacernos la pregunta, entonces, ¿cuál es mi parte dentro de esta realidad? ¿Y cómo, siendo yo parte de esa realidad, asumo que yo también soy parte del cambio? ¿Cuándo va a empezar a cambiar esta historia? Cuando yo empiece a ser protagonista de una historia distinta. Ahí es donde realmente me da más esperanza.
porque aunque pareciera que esto es imposible, pero si nosotros seguimos viendo esa cosa tan enorme que nos pasma, cuántas miles de muertos, de desaparecidos, y vemos esa cosa ya tan estructural, tan inalcanzable, pues lo único que nos va a agobiar es la desesperanza. Y en esto planteo 3 metáforas que utilizo muchísimo. Dice alguien, generalmente no es lo empinado de la montaña lo que nos impide llegar allá a la punta del cerro. ¿Cómo se llama? El cerro de la memoria. No es lo empinado lo que nos impide llegar allá. Muy a menudo son mis propias reumas o la piedrita que tengo entre el zapato la que me impide recorrer el camino para llegar al cerro de la memoria, a la cima. Si nosotros nos quedamos viendo el problema tan lejos de nosotros, pues siempre vamos a esperar que alguien lejos de nosotros venga a resolverlo. Pero si nosotros vemos la pequeña piedrita en nuestro propio zapato, entonces entendemos que la transformación también cuenta desde lo poco que yo puedo hacer. ¿En dónde? Allí donde Dios lo ha sembrado, mijito. En su casa, en su trabajo, en su escuela, en donde usted pasa el tiempo, allí es usted un agente de transformación. ¿Sí? En el ámbito de la paz no hay por qué ponernos a pelear quién lo hace mejor que quién. Vea, eso es otra lección aprendida del caso colombiano. Llegamos a hacer conflictos en nombre de la paz. ¿Y saben por qué? Porque en el nombre de la paz empezó a moverse recursos, dinero de la cooperación internacional para construir la paz en Colombia. Entonces, pues ante tanto desempleo, 15 varados hacían una organización no gubernamental y lo importante era que le pusieran el título de paz a todo lo que hacían y eso se vendía. Pero como había que competir por recursos, pues nos pusimos a pelear por quién tenía la mejor receta para que le entre más dinero y perdimos 2 décadas, 20 años maravillosos, perdimos por andar peleando en el nombre de la paz. Hasta que no entendimos que no era por ahí, que era sumando y no haciendo más orillas, tendiendo puentes, que podíamos alcanzar una cultura de la paz, entonces las cosas empezaron a cambiar. Afortunadamente vino la crisis europea y se acabaron muchos de los recursos de la cooperación, y digo afortunadamente porque esa fue la bendición, que se acabara la plata de la paz. Créanme, no les estoy mintiendo, yo tuve que ver proyectos que fueron financiados por la comunidad internacional hacia las comunidades indígenas, ¿sí?, que decían cosas tan absurdas como esta: unidades sanitarias para la paz. Yo decía, ¿qué relación tiene la unidad sanitaria con la paz? Bueno, a no ser que estos pobres prójimos no les toque ir a hacer sus necesidades por allá en un hormiguero, pero no veo por qué pueda perder la paz. Pero bueno, aún así, fuimos a ver el resultado y el impacto de ese tal proyecto y encontramos que la batería sanitaria tenía un lindo jardín sembrado en el centro. En la cultura indígena eso no tiene sentido, ¿sí? Y eso nos hizo perder mucho tiempo en Colombia, el recurso para la paz. Realmente tampoco va por ahí. Aquí lo que necesitamos es sumar, 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 cada quien desde donde está. Y la familia, curiosamente, es un lugar a donde confluye todo lo que hacemos. Lo que hace la escuela, ¿a dónde tiene repercusión? En la familia. Lo que hace la iglesia, ¿a dónde tiene repercusión? En la familia. Todo lo que hacemos en la sociedad, querámoslo o no, tiene una repercusión en la familia. Sin embargo, la familia es la categoría olvidada de la sociedad y hoy por hoy casi la categoría vetada de la sociedad. No hablemos de eso. Entonces, cada quien mira la familia repartida en cuadritos, con esto de la diferencialidad. Entonces, las mujeres por separado, el trabajo con los chamacos por separado, los señores por separado, y seguimos desde la misma acción social atomizando a la familia. La atomizamos. ¿Por qué?
Porque nos cuesta trabajar articulados. Si no somos capaces de vincular las políticas públicas con el trabajo de la escuela, con el trabajo de la iglesia, no vamos a ninguna parte tampoco. Porque cada quien trabaja con una porción de la familia y entonces vamos a erradicar el machismo que tanta violencia ha generado en las relaciones entre hombres y mujeres. Pero les damos talleres solo a mujeres. No funciona. No funciona. Mucho de lo que emprendemos truena por nuestra incapacidad de trabajar con el otro. Y entonces ese es un desafío también. ¿Cómo somos capaces de tender puentes y articular los esfuerzos en nombre de la paz? Pero siempre con una mirada puesta en el ámbito familiar. Por eso lo pusimos como un punto de partida. Porque muchas veces lo que alguien hace en un escenario puede ser muy bueno, pero el otro lo desbarata. Eso también ocurre. Ahí utilizo la segunda metáfora. Hay dos mujeres lavando ropa en un río. Y de repente una ve que baja un bebito ahogándose por el río. Y sin pensarlo dos veces, que no sabía nadar bien, se lanza a salvar el niño. Y viene así casi sin respiración, sacando el niño del río. De repente ve que baja otro niño por el río y vuelve y se lanza y le dice a su amiga, cuida al bebé. Salva el segundo y ve que baja un tercero y vuelve y se lanza y se da cuenta que su amiga, en lugar de quedarse cuidando los dos chamaquitos que ya había salvado, se va por el río arriba y le dice, no me dejes sola, no me dejes sola. Ayúdeme, ¿no ve que estoy atendiendo esta emergencia? Y le dice esta otra mujer muy sabia, usted siga sacando niños, yo me voy a ir por el río arriba a ver quién los está botando para que los deje botar. ¿Cuál de las dos está actuando correctamente? Las dos. Porque mientras una se va a la causa estructural, la otra está atendiendo la emergencia. Así nos toca enfrentar estas complejidades como la de la violencia. Se necesita unos atendiendo la crisis, la violencia, lo que actualmente está moviéndose muy fuerte y haciéndonos mucho daño, y otros atendiendo las causas estructurales y transformando esas cosas de fondo. Todo el tema de valores, todo el tema de transformar relaciones en el largo plazo. Alguien tiene que atender urgente, pero alguien tiene que estar atendiendo lo de fondo. Ese es otro gran aprendizaje que hicimos. Ese es otro gran aprendizaje que hicimos. Y un último aprendizaje, con esto termino para que puedan ustedes hacer preguntas. Un último aprendizaje es, oiga, no todo tampoco se vale en el nombre de la paz. No todo. Es mejor complejizar en la reflexión y simplificar en la práctica. ¿Eso qué significa? Primero, preguntemos bien qué queremos hacer, qué impacto debe tener eso, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos transformar y cómo yo creo que lo que hago realmente va a transformar. Y luego sí, cuando usted tiene claro lo que quiere cambiar, es mucho más fácil, mediante cualquier actividad, lograr lo que quiere. Lo voy a poner en un ejemplo muy concreto. Como aquí hay docentes, ¿cuántas veces les decimos a nuestros niños en las escuelas del valor de la solidaridad, de preocuparse por el otro, de ser compañeritos, de aprender a vivir pendiente del otro? Y nos echamos unos rollazos que el niño no se acuerda de eso al ratito. Ya se le olvidó. Pero cuando es el momento de jugar, hacemos juegos y la lúdica es absolutamente competitiva. Yo lo pongo siempre en un ejercicio cuando trabajo con docentes del tema de cultura de paz. Hago un círculo. Ustedes han visto mucho una dinámica de las sillas musicales, así le llamamos. Ponemos música, van bailando, y cuando se apaga la música,
¿Qué hay que hacer? Correr y sentarse. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez vamos sacando una silla y ¿qué es lo que ocurre? Hay menos sillas y más gente. Y entonces corren todos, se tumban, lo que sea, pero hay que sentarse. El que se queda por fuera, ¿qué ocurre? Fuera. Fuera. ¿Quién gana? El que hizo lo que fuera, así sea pasando por encima del otro, pero quedar sentado con su puesto. ¿Usted cree que qué es lo que impacta más la educación del muchacho? ¿El discurso de la profesora sobre los valores y ponerlos a leer un poco de cartillas? ¿O el juego de las sillas? Lo mismo ocurre en las comunidades. Yo les digo mucho a los colegas, agentes de pastoral, la gente se acuerda lo que jugó y lo que comió, no siempre el discurso y el rollazo que usted echó. Yo espero salir mejor librada de esta conferencia. Pero realmente, mientras con la boca le estamos hablando de solidaridad, en la lúdica le estamos diciendo, mate, pase por encima del que sea, pero usted quede con su puesto. ¿Qué es lo que vemos luego? ¿Cómo son nuestros escenarios laborales? Un verdadero ring de batalla. Lo que hoy necesitamos es volver a hacer sentido, recuperar la coherencia entre lo que decimos y lo que actuamos. Y eso también hay que trabajarlo, no solamente desde el ámbito familiar, sino para el ámbito familiar desde todos los demás escenarios también. Miren esas tres cosas. Coherencia, no todo se vale en nombre de la paz. Porque la angustia que sentimos de ver que esto va para el abismo, que esto no va para ningún lado bueno, entonces nos lanzamos a hacer 20,000 cosas. No es la cantidad de obras, pocas y bien hechas, bien reflexionadas, muy coherentes. Esa es la palabra clave, coherencia. No todo se vale en el nombre de la paz. Y bueno, a los que les queda más duro realmente es a los padres, porque son los que tienen que recoger finalmente lo que su hijo va, interactúa y aprende en la escuela, va y aprende en la iglesia, va y aprende, y es quien tiene que integrar todo eso en la cotidianidad del ser humano. Todos tenemos un rol, todos tenemos una parte, pero quienes finalmente integran eso en el modelo y en el sistema relacional de su muchacho, de su muchacha, es la familia. Y eso no cuesta. ¿Cómo les parece? Nos matamos todo el año trabajando para darles el regalo de Navidad, para darles los regalos que cuestan muchísimo cada vez más. Y lo que realmente es esencial en la vida no cuesta. Mentira, sí cuesta. Tiempo. Tiempo. Oigan las palabras de Felipe. Yo le decía a mi mamá, dedíqueme tiempo. Dedíqueme tiempo. Y eso que Felipe evidentemente es un niño marginal, de zonas muy pobres, esa realidad no la viven solo los pobres. Antes, al contrario, hay muchos chicos y muchas generaciones rodeadas de muchas comodidades, pero con esa crisis, porque no tienen lo esencial. No tienen ni que los contenga, ni que por eso los suicidios, por eso. Yo quisiera parar aquí para que ustedes puedan hacer algunas preguntas en el tiempo, quedan minutos, pero al menos una o dos preguntas, el tiempo es así, siempre se va volando. Pero de estas 3, 4 ideas que les doy, si hay alguien que quisiera hacer una resonancia o una pregunta, me parece importante pues abrir el espacio. Por aquí. Bueno, hace muchos años aquí en Mochis estuvieron del Colegio de México psiquiatras, psicólogos,
traían un taller de talleres para mujeres, como decías ahorita, solo para mujeres, ¿verdad? Pero tenía un fin muy grande, porque decían que la mujer es la que hace al hombre, es la que hace al hijo, a la hija, que teníamos que estar muy conscientes de eso para reeducar a los que vienen y al mismo hombre, ya hecho hombre. Por eso es el machismo. No estoy en contra de los hombres, no, pero la mujer es la culpable de hacer al hombre macho. Esa es mi opinión y así es como lo dieron a entender en esa conferencia, en ese taller. Entonces, pues mujeres, ahora hay entre los jóvenes que se casan mucha igualdad, van a trabajar los dos ayudan en los quehaceres de la casa y todo. Eso es lo que venían proponiendo en ese taller, esa igualdad. No porque tú eres mujer tienes que hacer esto y tú porque tú eres hombre. Que la igualdad era lo importante. Y la mujer es la que está en la casa, se supone, para educar, porque el hombre tiene que proveer. Entonces casi, pues no le quiero echar la culpa a la mujer, pero yo creo que sí, hay mucho de eso, ¿verdad? Bien, gracias. Por allá atrás alguien más, creo que al menos una pregunta más sobre resonancia y... Buenas noches y muchas gracias por los conceptos tan claros que nos has compartido. Utilizan la palabra resonancia y quisiera entender que es como ampliar un poco. Y dentro de los puntos que tocaste me pareció muy importante el que dices que siempre se debe empezar en cortito, siempre buscando la paz en tu primer entorno. Pero yo creo que por la situación en la que ya estamos metidos, una situación de catástrofe, es muy egoísta quedarnos en ese círculo. Sí quisiera, creo yo, y creo que la idea que querías transmitir, que quedara más claro, que es importante salirnos de ese cascarón que es nuestra familia, que en un momento dado puede ser bastante armoniosa, bastante agradable. Incluso nuestra situación de trabajo puede estar funcionando muy bien, pero en la calle y en las zonas marginales urge que participemos todos, y yo sí creo que es muy importante que cada ciudadano busque encontrar una asociación que esté ayudando, que se acerque a su forma de ser, a su forma de pensar, y que a través del grupo, de un grupo articulado, como utilizar esa palabra, se llegue más lejos y se llegue a abarcar a toda la sociedad. Ya no podemos contentarnos, por desgracia, con nuestro pequeño universo. Bien, gracias. Una última, por allá atrás, alguien levantó. Sí. Muchas gracias por tu exposición, por tus ideas, ¿no? Sí. Bush, el hijo, en su tiempo, en nombre de Dios y de la paz, hizo la guerra en Irak. Por la frase que acuñabas. La Madre Teresa de Calcuta afirmó: quien sonríe a su enemigo siente la paz. Mahatma Gandhi, en su momento que liberó a la India de Inglaterra, expresa mucho y habla en su doctrina sobre la paz interior. La pregunta es: ¿hay paz en la familia, en el barrio, en la vecindad, en la nación? Pero hay una paz común a todos nosotros, la paz interior, la paz espiritual. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y la segunda pregunta: como latinoamericana que eres, ¿qué piensas tú de la violencia en México, sobre todo en estos momentos en el sur, donde se asocia
la pobreza, marginalidad y estudiantes muertos. Gracias. Bien, pues el tiempo no nos da para más preguntas. Lo que puedo hacer es dejarles el correo electrónico y quien tenga más preguntas, con mucho gusto. También incluso si alguien de ustedes por su trabajo, de repente quiere materiales o que los contacte con alguna experiencia concreta que he podido conocer, con mucho gusto. Así que podemos dejar los datos para que pues podamos seguir esta comunicación. Pero con respecto a estos 3 aportes, la primera, yo diría que más que trabajar por la igualdad en las relaciones es la equidad. Y miren, más allá de, es cierto que la mujer es fundamental, pero si nos damos cuenta, también en la política, como en los asuntos de género, ha ocurrido exactamente el mismo patrón. Empoderamos de derechos y de conciencia solamente a un sector de la población y no en la relación, que es desigual, creyendo que porque es más estratégico trabajar con la mujer, y lo que hicimos fue empoderar tanto que se ha volteado un poco la torta hacia el otro lado. Y entonces, muchas veces, porque lo he tenido que acompañar y ver también, mujeres muy empoderadas que cuando intentaron llegar a sus familias a vivir sus derechos, pues se encontraron con una situación de violencia y obviamente pues eso implicó divorcios, sin decir que tenían o no tenían la razón. Lo que trato de decir con esto es que es necesario dar un paso más allá. Eso es estratégico, pero no lo resuelve de fondo, porque si nosotros trabajamos solamente en una parte y no trabajamos sobre la relación que es disfuncional, cuando yo hablo que ponemos el centro en las relaciones, significa que hay que trabajar en ambas direcciones, ¿sí? Eso es como cuando consultamos a un psicólogo porque hay un niño que aprendió a ser muy manipulador. La terapia no se la hacen al chico solo, se la hacen a los papás, porque para que el chino aprendiera a manipular, él se dio cuenta que le funcionaba, o sea que los que necesitan terapia son los papás, porque se dejaron manipular. Eso significa que ahí hay una relación disfuncional. Y entonces lo importante es que aprendamos a dar un paso más allá, la paz nos lo exige. Un paso más allá significa ir hacia lo relacional, para que no sigamos entonces, porque digo que tanto en asuntos de género como en la política ocurre exactamente lo mismo. Entonces ahora empoderemos de derechos a las mujeres y entonces como que volteamos ahora la torta hacia el otro extremo. ¿Qué estamos viendo producto de eso? Mujeres muy empoderadas que ya sienten que entonces los hombres, la relación no es necesaria. Si a duras penas para que me fabrique el hijo, de resto me puedo divertir sola con mis amigas, hacemos las fiestas entre nosotras, no necesitamos hombres, entre otras podemos bailar, y se va acabando también entonces la relación. Y creo que allí es importante que también nos vayamos dando cuenta que las relaciones se hacen disfuncionales y entonces no se trata de trabajar en un solo lado de la balanza. Hay que hacer funcionar la relación y ese es el desafío. En política funciona exactamente igual. Entonces creemos que este partido es el malo, entonces no votamos por el candidato si es bueno o malo. Lo que hacemos es votar en contra para castigar y nos vamos a otro peor, pero de otro bando. Es exactamente lo mismo, andamos de trompo en trompo haciendo y cometiendo los mismos errores porque no vemos que detrás de toda esta lógica lo que hay es un manojo de relaciones disfuncionales. ¿Sí? Frente a la ampliación tienes toda la razón. Cuando yo ponía esta diapositiva, yo no sé si esto, a ver si funciona. Cuando yo ponía esta diapositiva, las implicaciones prácticas del cambio nos exige abarcar esos 4 niveles. Y ahí respondo a las últimas 2 preguntas. ¿Sí? Claro que el asunto personal cuenta mucho. ¿Sí? Cuenta mucho. Es a donde empieza el cambio. Y miren que Gandhi, Jesucristo, todos coinciden en lo mismo. Las verdaderas batallas no hay que librarlas en contra de nadie, en el propio corazón. En el propio corazón. Y eso significa que al otro, en lugar de verlo como enemigo, hay que verlo como hermano.
¿sí? Y que yo tengo que empezar esas transformaciones ahí. Por eso cuando Jesús, que es un pedagogo por excelencia, nos habla del reino, nos lo pone así de sencillito. Se parece a una porción de levadura que una mujer incorpora en 3 porciones de harina. Él dice, el reino se parece a eso. Los judíos utilizaron la levadura toda la vida como un signo de corrupción, era algo malo, masa pudriéndose. Entonces usaban la levadura como un signo de corrupción. Pero Jesús dice, no, la levadura es un agente de cambio, que aunque está descompuesta, ayuda al resto de la masa a integrarse y dar punto. Miren, qué interesante esa metáfora que nos propone la parábola del reino. Y él lo pone en esos 2 ejemplos. Se parece al grano de mostaza. Empieza en lo pequeño, las grandes transformaciones empiezan en lo pequeño. ¿Sí? Y el otro símil es la levadura. La transformación empieza con la conversión personal. Allí empieza el cambio. El segundo nivel son las relaciones. El tercer nivel son las instituciones. Es que México está llevado de la corrupción. ¿Y las instituciones de quién están hechas? Personas. Y luego los sistemas. ¿Y los sistemas quiénes los hacen? Personas. Y se vuelven modos de vida, pero finalmente son personas. Y lo curioso es que hoy por hoy la sociedad ha querido sacar a la persona del centro de todo, por eso nos deshumanizamos. El dinero nos gobierna porque el centro dejó de ser la persona, el centro del desarrollo. Ahora es la ganancia, ese es el centro de todo, la ganancia. Y por eso se deshumanizó la economía y nos vale 5 que otros estén muriendo de hambre mientras yo tenga. ¿Sí? Sacamos del centro a la persona. La política se echó a perder cuando dejó de ser para el servicio de la persona. Sacaron del centro a la persona. Entonces la transformación es real cuando logra abarcar todos esos niveles. Y en lo personal cuenta sobre todo las actitudes y los comportamientos. Y quienes tenemos una fe, bien que lo sabemos, que ahí es donde opera la conversión. Curioso, ¿no? Esta es una bofetada. Latinoamérica, continente mayoritariamente cristiano, que predica al Dios del amor, al Jesús de la compasión, al Dios de la comunión trinitaria, como modelo perfecto de relaciones, ¿y en qué andamos? Eso es una bofetada para los cristianos. Razón tenía Gandhi cuando dice, admiro a Jesucristo, pero me apenan tanto los cristianos. No hay más proyectos que inventarnos. No hay tanto que decir, hay mucho que hacer. Coherencia, hacer sentido y transformar relaciones, empezando con mi propio yo. Mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo y de ahí en adelante a todo ese espectro. El tiempo no nos favorece, hasta ahí podemos llegar. Los que quieran, creo que mañana vamos a tener un espacio un poco para profundizar más en el aspecto relacional y el jueves ya sería ya un taller concreto. ¿Qué pueden emprender mañana en el Museo Regional a las 7:15? Que es un lugar muy pequeño, pero que los primeros que lleguen tendrán asiento. Bien, entonces, pues les agradezco mucho. Realmente hubiera querido como que escucharles más, pero de verdad que mi correo electrónico estará siempre disponible. Cualquier cosa, mi dirección electrónica es rosafloriano@hotmail.com. Muy sencillo. rosafloriano@hotmail.com. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosa Inés Floriano
Carrera, por estar aquí con nosotros aquí en Los Mochis. Muchas gracias.